minutos. Mucho se ha hablado en estas últimas horas sobre el incremento salarial. Se habría llegado a un acuerdo hace algunas horas atrás de un incremento salarial del 2% al salario mínimo nacional en una reunión que habría comenzado a las 5:30 de la tarde aproximadamente. Vamos a tener la confirmación en minutos nada más. 2% al salario que hay en este momento, al mínimo nacional, y no al salario básico. Y esto para hacer una diferenciación y que todos lo tomemos en cuenta. Recordemos que el empresariado privado había dicho que un incremento salarial, pensar en un incremento salarial, así sea mínimo, en estas circunstancias, luego de la pandemia, ponía en riesgo la estabilidad laboral, ¿no? De las empresas, de los trabajadores, poder mantener la estabilidad laboral de parte de las empresas a los trabajadores. Así que hablamos del tema del 1 de mayo y también hablamos de la renuncia de Salvador Romero a la presidencia del tribunal en este momento en nuestro contacto nacional. Cordialmente a todos los bolivianos, a las bolivianas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay bastantes temas para abordar, así es que vamos a comenzar con este último, que es el coyuntural, el que ha marcado agenda hoy día, esta resolución del Parlamento Europeo. ¿Hay una posición oficial del gobierno? ¿Se va a pronunciar el gobierno al respecto de esta resolución? Bueno, el gobierno está evaluando lo que ha significado esto y si amerita tener una posición oficial, llámese por la vía de un comunicado o una expresa manifestación de parte de nuestra Cancillería, seguramente puede ser que en las próximas horas tengamos aquello. Sin embargo, es un tema que tiene una connotación básicamente de disputa política de partidos en España que tienen intereses por las próximas elecciones que hay para la Comuna de Madrid, y en función de ello cada uno va buscando ahí cuánto protagonismo puede tener. Se inscribe también este tema en estos hechos que han tratado de promocionar. Sin embargo, por las características que tiene, no alcanza una dimensión que verdaderamente preocupe al gobierno, porque el gobierno tiene absolutamente claro por dónde se está caminando, qué es lo que se está haciendo, dónde está el debido proceso, qué es lo que se está investigando en este momento. Y bueno, los bolivianos resolvemos ahí nuestros problemas en el marco de nuestra soberanía, por supuesto. Sin embargo, lo está evaluando el gobierno. Si amerita o no una respuesta, está en proceso de evaluación. Eso es así. Si esto significara algo verdaderamente importante, pues uno puede tener ya o fijar una posición de manera pública. Hoy, en este momento, no corresponde. Bien. Estamos ya en contacto con Cecilia Bellido, también desde la ciudad de Santa Cruz, que se suma a esta entrevista con el vocero presidencial. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto. Hola, Juan Carlos, buenas noches Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya estamos siguiendo la entrevista desde el principio y bueno, creo que queda claro que por el momento no hay ninguna posición oficial, como decía Jorge, ¿no?, con relación a esta decisión que ha sido pública del Parlamento Europeo. Tampoco tiene carácter vinculante en nuestro país, ¿o sí, Jorge? No lo tiene, es simplemente en una dimensión recomendativa. Únicamente es una resolución para dar a conocer un parecer del Parlamento Europeo y bueno, existen ahí, por supuesto, varios elementos que uno podría comentar, pero los temas de lo que nuestro país debe hacer respecto, solo pongo un ejemplo, por el Código Penal, es una cuestión que la decidimos los bolivianos en el marco, primero, de nuestra dignidad, segundo, de nuestro ejercicio pleno de soberanía. Y en función de ello no amerita que estemos realizando y estructurando una respuesta para esto. Jorge, le cambio el tema porque esto creo que sí nos compete a todos los bolivianos y realmente nos preocupa en este momento para conocer qué va a pasar en el transcurso de las próximas horas. Se ha llegado a un acuerdo de incremento salarial, entendemos, en una reunión el día de hoy entre trabajadores y el gobierno. Ahí lo importante, Cecilia, es poder señalar que finalmente las negociaciones encuentran un punto de coincidencia respecto de lo que puede ser el aumento sobre el salario mínimo y básicamente también rescatar lo que significa esta flexibilidad de parte de los sectores trabajadores de la Central Obrera Boliviana, que sabiendo del momento en el cual estamos recién en
índices de crecimiento de nuestra economía, de reactivación del proceso económico en Bolivia, de que vayan ya teniendo efecto las medidas que va tomando el gobierno nacional, el ministro de Economía, etcétera, pues ahí la Central Obrera Boliviana ha mostrado un criterio de amplitud que va en compromiso y en sintonía también con la realidad que tiene el país. Esto es muy bueno porque nos evita adicionalmente, Cecilia, poder tener que vivir lo que significan presiones sociales, inestabilidad, movilizaciones, etcétera. Los trabajadores caminan también de la mano, si vale y usted me acepta ese término, de la mano de la situación que tiene el país, y en función de ello este es un incremento absolutamente racional. Ahora, Jorge, al margen de cifras, de datos, de repercusión económica, que ese no es la especialidad suya, sin lugar a dudas, eso lo maneja el Ministerio de Economía. Así es. Ya han habido repercusiones a partir de incluso el 0.67% inicial propuesto por el gobierno. Sectores empresariales, desde la Confederación hasta los microempresarios, que han dicho que ni siquiera el 0.67% lo podrían cumplir. Un 2% al mínimo nacional seguramente generará mayor repercusión en el sector empresarial. ¿Va a convocar el gobierno al sector empresarial, qué sé yo, mañana, antes del 1 de mayo, antes de que esto se oficialice? Ahí hay que señalar algo en la línea, Juan Carlos, de lo que vengo diciendo. Acá había un esfuerzo también de lo que significa para el sector de los trabajadores en su ente matriz, en la Central Obrera Boliviana, de poder acompañar el proceso de reactivación de nuestra economía. Sí, pero también hay un sector como los trabajadores que siempre son los que tienen el bolsillo con mucha mayor necesidad y angustia. Esta empatía que han mostrado hoy día los trabajadores también la tiene que mostrar el sector empresarial en el país. La economía y el poder avanzar gradualmente, mejorando siempre, Juan Carlos, la calidad de vida también de nuestros trabajadores, tiene que ser un acompañamiento desde todos los sectores. Es posible, no conozco esa información, es posible que el ministro Marcelo Montenegro seguramente tenga algunas reuniones. No lo puedo yo eso confirmar en este momento. Lo importante es que se ha logrado un acuerdo negociado en consenso y en tranquilidad también para la estabilidad del país y para la estabilidad social, Juan Carlos, que eso es importante, y que ahora en función de esto vamos a ir ya avanzando con ese tema resuelto, que es un tema tradicionalmente cada año siempre sensible, por supuesto, claro, ¿no? Porque están los intereses de los trabajadores, sus expectativas, sus condiciones de vida también. Estos han sido años, meses atípicos, sin lugar a dudas. Esto es muy recurrente, ¿verdad? Lo hemos vivido tantísimo tiempo, estas negociaciones y todo aquello. Pero este par de años, el 20 y el 21, son años atípicos, ¿no? Y por eso están en esa situación. Sobre todo el arrastre que se tiene del año 20, porque en el año 20 hemos tenido una caída de nuestra economía, del Producto Interno Bruto, del 11%, 11,2%. Esto tiene, por supuesto, un efecto de arrastre. Hay que trabajar en la reactivación de la economía, y la lógica del gobierno, Juan Carlos, es poder trabajar en un conjunto de medidas que se puedan ir diseñando sin que constituyan, que algunos sectores lo piden, algunos sectores de la economía liberal, por supuesto, sin constituir o sin estructurar un conjunto de paquete de medidas de ajuste para sobrepasar la crisis, la receta liberal. Se están realizando medidas y toma de decisiones de forma gradual, paulatina, constante, de forma tal de que los trabajadores, la gente que tiene emprendimientos propios, no se vea afectada por la crisis económica en su bolsillo diario. No hay esa lógica en el gobierno del presidente Arce de señores, acá hay que ajustarse el cinturón, como se hablaba en la palabra que representaba aquellos paquetes de ajuste estructural. No, hay una empatía y hay un pensar mucho en los trabajadores para que gradualmente podamos ir avanzando. El esfuerzo tiene que ser de todos, Juan Carlos. Cecilia. Jorge, ¿por qué en este tipo de reuniones, donde obviamente se convoca a la clase trabajadora y que es importante hacerlo, no se convoca también al otro sector, que es el sector empresarial? Porque las reuniones son con un sector nada más y no
con los dos sectores interesados. Bueno, son formas y metodologías de poderse reunir, Cecilia. Si usted termina realizando casi, podríamos llamar, un ampliado entre diferentes sectores y además trabajadores, empresarios, etcétera, pues ahí la experiencia demuestra y señala que no se logra avanzar en la generación de consensos. Cuando usted hace lo contrario, reuniones que son de carácter sectorial, las posibilidades como mecánica metodológica, le hablo, las posibilidades de mejorar y de avanzar y de lograr consensos siempre son mejores. Lo importante, le repito, son dos cosas. Primero, la vocación de trabajo, de la vocación de diálogo que tiene el gobierno. Esto está demostrado desde el pasado año con las reuniones, con gobernaciones, etcétera. Y, por supuesto, también la disposición empática con la situación que vive el país de parte de los trabajadores y del ente matriz. Eso es importante. Y si se requieren, sin lugar a dudas, otras reuniones adicionales también, pues el ministro, sin pensarlo, va a convocar y va a negociar, porque esta ha sido la característica del señor Marcelo Montenegro. Precisamente los empresarios privados, a propósito de esto, pedían estar participando en una reunión, es decir, una convocatoria, solicitaban una convocatoria. De hecho, creo que habrían enviado una carta al ministro para poder reunirse y tratar este tema del incremento salarial. Por eso la consulta, ¿por qué no se los ha convocado? Y ya se anuncia este incremento del 2%. Cartas respecto de solicitudes que se puedan requerir al gobierno llegan todos los días, Cecilia. Ahora también el gobierno tiene sus formas de poderse manejar en lo que son negociaciones de orden sectorial y negociaciones sensibles como las que hemos concluido el día de hoy. En esa perspectiva, le insisto en el concepto, si fuese necesario, si el ministro Montenegro lo ve conveniente, seguramente los podrá convocar. No le puedo yo en este momento certificar esa información. Se lo estoy señalando como una lógica que caracteriza así al gobierno. Si esto fuese necesario, seguramente el ministro Montenegro los convocará. Ahora, Jorge, hay una gran diferencia, evidentemente es una diferencia enorme entre un 0,67 inicial como propuesta gubernamental y llegar a un 2%. Estamos hablando del incremento al mínimo nacional. El salario básico, como lo ha anunciado hace instantes el máximo dirigente de la COP, queda en 0%, 2%. Esto evidentemente no solamente va a afectar al sector productivo privado, a los empresarios micro, pequeños y la Confederación de Empresarios, como ya lo han anunciado. El Estado como tal, el Estado en su generalidad, no está en las mejores situaciones económicas. ¿Qué significaría esto también para el Estado? El Estado no está en la mejor situación económica y encontramos, Juan Carlos, un Estado que está haciendo esfuerzos para poder, por ejemplo, comprar vacunas. Es un Estado que está haciendo esfuerzos para reactivar los proyectos importantes, los proyectos grandes, y está invirtiendo recursos para que esto se pueda reactivar y a su vez generar, por la vía de la inversión pública y en la lógica del programa de gobierno económico, el gobierno pueda generar actividad económica, pueda generar redistribución también de los flujos económicos que van a la sociedad a través de diversos canales financieros. Y también realiza esto que usted acaba de decir, un esfuerzo para poder realizar este incremento en los trabajadores de nuestro país. Hay esfuerzos que el Estado boliviano, hay esfuerzos económicos que el Estado está realizando cuando usted maneja con austeridad la economía. Si esto no lo tenemos y si no existe un concepto claro de cómo se quiere reactivar la economía del país, pues entonces los gastos son tan dispendiosos como en algún otro momento político que hemos vivido. Y le doy un dato ahí, Juan Carlos. El día de hoy hay una noticia en el periódico El Deber donde señala y dice que existe una reducción pequeña, pero una reducción de la tasa de desempleo. Ya hace un par de meses, creo yo, también había señalado que hubo una caída de la tasa de desempleo. Se está moviendo la economía, está empezando a reactivarse, hay una proyección.
si queremos ser muy optimistas, del mismo Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que está en el orden de cerca del 5%, si mal no recuerdo. 4,7, ¿no? Una cosa así. Entonces, pero saliendo del 11, ¿no? Saliendo del 11 bajo cero. Pero es que no se puede pensar, no sería lógico que la economía de un año para el otro crezca los 11 que usted hace mención, más 4 puntos, 15%. Tendría que suceder algo extraordinario. Nos han dejado, si usted quiere, un momento de la economía que estaba con una caída del menos 11%. Lo importante es que la economía crezca y que tenga un crecimiento ahora positivo. Habrá que ir disminuyendo lo que significó el 2020, sin lugar a dudas. Entonces, Jorge, esa alerta del empresariado de que cada punto porcentual de incremento significarían más de 10,000 desempleados, ¿qué es? ¿Qué significaría? No, ahí el sector empresarial tiene que tener también un acompañamiento con lo que significa el país. Las amenazas de desempleos a consecuencia de un aumento salarial no son aceptables. No son aceptables, Juan Carlos. El esfuerzo tiene que ser de todos. Y existen sectores populares de trabajadores que hacen un esfuerzo y están el día de hoy con esta negociación, anotando su contribución también en el país a nuestra situación económica. También tiene que venir de parte del empresariado. Nosotros tenemos confianza de que finalmente esto va a terminar siendo así. El esfuerzo, te repito, Juan Carlos, es entre todos los bolivianos. Cecilia. Jorge, ¿lo toman entonces ustedes, esto de decir incremento salarial versus estabilidad laboral, como una amenaza? No, Cecilia, perdón, no. Tomamos esto como una manifestación que puede haber en medio de lo que son las negociaciones, un criterio. No vamos a enrarecer, por supuesto, el ambiente. Ha existido el día de hoy un acuerdo, un consenso con el ente matriz de los trabajadores, eso es importante. Hay un acompañamiento en su voluntad y esperamos también que a ellos se sumen los trabajadores. Les repito este concepto, el esfuerzo es de todos los bolivianos para lograr la reactivación y las mejores condiciones de vida de los bolivianos, fundamentalmente de quien menos ingresos tiene. Decía hace instantes, Jorge, y lo escuchábamos muy bien, en referencia a que no se conoce todavía si habrá o no habrá una reunión desde el Ministerio de Economía con los empresarios, y usted le manifestaba a los bolivianos que de ser necesario, si lo ven importante, tendría que existir esta reunión. ¿No considera que es importante también sentarse en una mesa de negociación con quienes van a tener que ser los que paguen este incremento salarial? Ahí me está pidiendo solamente ya, Cecilia, un criterio y una opinión subjetiva. Se han llevado un conjunto de negociaciones con la Central Obrera Boliviana, se han conocido cuáles son las posibilidades también del Estado. El Estado hace sus proyecciones, mira sus cifras económicas, mira las capacidades que tienen los diferentes sectores y sobre un hecho absolutamente real señala y dice esto es lo que podemos hacer para avanzar insisto, en una mejora cuantitativa de la calidad de vida de los bolivianos por la vía del ingreso. Esto es importante. Ahora, yo no le he confirmado esa información. Le digo solamente que en la lógica de lo que el gobierno viene haciendo, que es implementar una amplia capacidad de diálogo o de vocación de diálogo, si esto fuese necesario, seguramente el ministro lo podrá realizar. Pero esa sí es una pregunta que hay que trasladar, por supuesto, estrictamente al ministro de Economía. El gobierno tiene una vocación de diálogo que lo caracteriza, no creo que usted pudiese negar aquello. Si esto fuese necesario, pues habrá que mirarlo. Sin embargo, ya le digo, es importante haber logrado este encuentro y muy importante aún que los trabajadores acompañen la situación económica del país. Estamos conversando con Jorge Richter, vocero de la presidencia. Permítame cambiar de información, aprovechando su presencia, Jorge. Lo he escuchado en estas últimas horas asegurar que tenían que pasar horas para que, no días ni siquiera, sino horas para que el presidente tome la decisión de nombrar a un nuevo vocal del Tribunal Supremo Electoral. ¿La decisión ya está asumida? ¿Qué sabe usted? Seguramente en las siguientes horas, Juan Carlos, va a ser efectivo esto.
Hemos conocido el día de ayer la noticia del señor Salvador Romero. Ha hecho efectiva el día de hoy su carta y como ha dicho el mismo presidente también, en las próximas horas pues posesionará a una persona. ¿Hay algún perfil en específico? Porque eso es lo que se ha ido manejando, incluso de la gente del oficialismo, del movimiento del socialismo, que han empezado a hablar de una mujer de pollera, bien, una serie de lógicas. ¿Hay un perfil que esté manejando el presidente? Nadie conocía esta renuncia. Nosotros no teníamos información en esta línea de que el señor Romero tenía intenciones de dejar la presidencia y de dejar también la vocalía del Tribunal Supremo Electoral. En ese marco no se tenían pensados perfiles, no era una situación esperada, pero el presidente ya se ha ocupado de eso, conoce ya lo que obviamente, de forma clara lo que ha sucedido. También que le corresponde nombrar un delegado personal, que es un delegado personal de la Presidencia del Estado en el Tribunal Supremo Electoral, y va a obrar en consecuencia. Cecilia. Ya está elegida la persona, entonces. No está elegida la persona. Lo que está es la decisión de que esto sea un proceso rápido, Cecilia. Y rápido significaría en el transcurso de esta semana, antes del sábado, porque entiendo que el sábado el presidente estará acá también en Santa Cruz. Bueno, yo estaría muy feliz, la verdad, de poderle decir que el proceso va a durar 16 horas 50 minutos. En las próximas horas, Cecilia, se va a resolver esto, ¿no? El presidente tiene absolutamente claro que es importante que un órgano del Estado esté completo, si vale el término, en todos sus componentes para que su funcionamiento sea absolutamente normal. Eso es lo importante. Ahora, Jorge, vale la pena una puntualización que puede llevar a un tipo de confusión en el procedimiento del órgano electoral, que es un poder del Estado, es absolutamente independiente. Mucha gente, lo he escuchado, lo he visto, cree o tiene la lógica de que sí o sí el delegado presidencial que es nombrado, o la delegada, es decir, el vocal que es nombrado por el presidente, es automáticamente el presidente del Tribunal Supremo Electoral o la presidenta, que no es así. No, entiendo que ellos nombran en sala plena y con sus propias deliberaciones. Claro, ¿por qué le digo esto? Porque se ha escuchado muchos parlamentarios incluso que dicen el perfil del nuevo presidente o presidenta del Tribunal Supremo Electoral tiene que ser dando por hecho de que el vocal nombrado por el presidente va a ser el futuro presidente o presidente del Tribunal Supremo Electoral. No es así. Van a elegir, es un cuerpo colegiado y ese cuerpo colegiado delibera en sala plena y producto de esas deliberaciones van a elegir seguramente una directiva y ahí elegirán también presidente del Tribunal Supremo Electoral. El presidente del Estado, de acuerdo a norma, solamente elige, como es el señor Romero o como ha sido el señor Romero, elige un vocal que va como no representante, sino electo como por el presidente del Estado. Designado directamente por el presidente. El caso del señor Salvador Romero es ese. El caso del señor Salvador Romero es ese. Él fue electo, él fue designado por la señora Yanine Áñez. Y ya en las deliberaciones internas definieron que él sea el presidente del Tribunal Supremo Electoral. No es una cuestión mecánica y automática, es una cuestión propia de las deliberaciones de ellos. Pero el señor Romero, como están ahí las imágenes, fue elegido por la señora Áñez. Cecilia. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. De nuestra parte, creo que allí también, si no me equivoco y no estoy mal, existe el tema de la alternabilidad, una cuestión de género o equidad de género, creo, que también lo plantearían, me imagino, los vocales en el transcurso de los próximos días, una vez ya esté completo el Tribunal Supremo Electoral. Por ahora hay una presidenta interina, que era la vicepresidenta, pero en algún momento creo que se mencionó esto de una alternabilidad por cuestión de género, ¿no? Veremos qué pasa. Le puedo dar un criterio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo desde Santa Cruz. Un criterio rápido ahí. En realidad lo que se trata de instalar en medio de lo que tenemos y vivimos desde hace mucho tiempo, que es la polaridad política
ideológica y social del país. Ahora los sectores que se encuentran, que estuvieron muy contentos con la elección del señor Salvador Romero y con la correlación de fuerzas que existía dentro del Tribunal Supremo Electoral, ahora lo que están tratando de instalar es de que se pudiese tener una presencia de control sobre el Tribunal Supremo Electoral. Y eso, en eso hay que ser muy cuidadoso con las apreciaciones. Hoy día también hemos escuchado de gente, incluso de ex candidatos, que señalan y dicen que hay un riesgo de que el Tribunal Supremo Electoral quede en manos político-partidarias. Lo que le quiero decir es que el presidente Arce, en el pensamiento del presidente Arce prevalece la institucionalidad, y la institucionalidad también ha sido una conducta demostrada. No ha interferido, a pesar de que el señor Salvador Romero fue designado por un gobierno no constitucional. El presidente Arce no ha interferido en ningún momento en el normal desarrollo de las funciones del Tribunal Supremo Electoral. Ha autorizado todos los todas las partidas presupuestarias que se requirieron desde el Tribunal Supremo Electoral para el cumplimiento de los procesos que hemos vivido. No ha hecho referencias al tribunal, no ha tenido reuniones con el señor Salvador Romero, ha dejado que el funcionamiento esté en el marco de la institucionalidad. Y eso es lo que seguramente el presidente ahora, con la nueva autoridad que vaya a él a determinar, va a garantizar esta conducta que ya la ha demostrado desde el 8 de noviembre pasado. Es decir, perdón Jorge, el vocal o la vocal designado por el presidente no le va a tener que rendir cuentas al presidente. ¿Y el señor Romero le rendía cuentas a la señora Áñez? Me imagino que no lo sé, pero ese sería el criterio que maneja el presidente. Entonces. El presidente tampoco le ha pedido cuentas al señor Romero en ningún momento, y esa es la característica de las instituciones. Es un poder independiente del Estado, y en ese sentido el presidente Luis Arce lo que va a hacer es cumplir la norma, nombrar un vocal que corresponde a Presidencia del Estado. Y después ese vocal ya tiene que llevar adelante la institucionalidad, garantizar la transparencia, por supuesto, garantizar la transparencia, la modernidad, etcétera. Ya le estoy dando yo ahí un criterio de lo que personalmente creo que hay que hacer. Jorge, le agradecemos mucho la presencia. Una última pregunta que siempre le hago cada vez que tengo la oportunidad de verlo. ¿Se vacunó ya el presidente o no todavía? No, todavía no se ha vacunado en el momento en el que ha señalado. Primero, cuando le toque, en tiempos de edad, se está vacunando gente de 60 años para arriba. En cuanto le toque al presidente, como él ya lo había anunciado, tomará la vacuna. Si hay la cantidad suficiente de vacunas en el país, lo hará también en ese momento. Y si no, su criterio es de que se vacune la mayor cantidad de gente en el país. Jorge, muchísimas gracias. Tampoco está haciendo turismo vacuna, como hay dirigentes políticos que sí lo han hecho. O las vacunas VIP. O las vacunas VIP. Bueno, gracias, Jorge. No, gracias, Juan Carlos. Un saludo, Cecilia, a usted, para toda la gente en Santa Cruz, en La Paz. Saludos, y en todo el país. Saludos, muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy buenas noches, y continuamos nosotros aquí en Que No Me Pierda con consejos a esta hora.